Hola a todos y bienvenidos a Geopolítica Cuántica, más cuántica que nunca. Bueno, vamos a hacer hoy un programa sobre el asunto de la gota fría en Valencia. Este canal tiene que abordar asuntos como abordamos hace poco el informe del Congreso de Estados Unidos sobre lo que pasó en el planeta hace muy poquito tiempo y que nos afectó a todos de una forma tremendamente brutal. Ahora se empiezan a destapar, empieza a aflorar ya más oficialmente todo lo que supuso aquello de mentiras, manipulaciones y el gran laboratorio en el que se convirtió el planeta. Bien, mm, os voy a poner primero un vídeo del comunicador Alex Comunica TV, donde entrevista al economista y libre pensador, escritor y divulgador Emilio Carrillo. Y va a ser un tramo muy corto, pero quiero que prestéis atención al concepto que va a explicar, porque nos va a servir de guía para el resto del programa y para tener conciencia de lo que ha supuesto todo esto de la gota fría, que al final es un asunto que, una vez más, nos pone en bandeja el darnos cuenta de. Vamos a escuchar a Emilio Carrillo y fijaros con atención en el concepto que nos va a explicar. Lo primero, Alex, es volver a recordar, porque creo que es una clave fundamental para entender lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Lo que ya tradiciones como la maya, tradiciones mesoamericanas, hace ya mucho tiempo denominaron la sala de los espejos. Es una curiosa denominación para decirnos que llegaría un momento en la evolución de la historia humana, posiblemente en el que ya nos encontramos, donde todo estaría a la vista para quien quiera ver. Y a partir de ahí, fíjate qué metáfora tan bella, la sala de los espejos. Todo está a la vista en lo personal, no nos debemos olvidar, y en lo que aquí más nos interesa y hace que nos detengamos, en lo colectivo. Y esa sala de los espejos creo que pone de manifiesto que estamos en la antesala de algo muy importante, con muchos impactos en nuestra vida personal y en nuestra vida social, que es la configuración de lo que hay que denominar con precisión un nuevo orden mundial. Y sé que cuando se habla de un nuevo orden mundial, por lo menos hasta ahora, creo que a partir de ahora ya no será así, es una expresión que muchas personas consideran que está asociada a personas que estamos en el ámbito de lo conspirativo, de las cosas raras, ¿no? Que hablamos de cosas muy extrañas, pero... Pues a partir de este momento, para mí es importante que tengamos claro lo que él llama sala de los espejos. Y efectivamente estamos en ese punto en el que todo es más descarado y abierto que nunca, empezando por las oscuridades y las manipulaciones, las mentiras y el control. Y a partir de ahí que cada uno haga lo que considere que quiera hacer o que sea capaz de hacer, sin mirar a los espejos, mirarlos parcialmente o en su totalidad, o simplemente cerrar los ojos. Pero es un muy buen ejemplo y un muy buen concepto para tratar el asunto de la gota fría, como por ejemplo tratar el asunto que mencionaba al principio del programa, o tratar otros asuntos como el globalismo y los fenómenos que están ocurriendo, por ejemplo, en Europa y en España, fenómenos totalmente amplificados, intensificados y exagerados en el extremo, donde lo que pueda parecer hasta cierto punto aceptable de una forma muy, muy moderada, se ha llevado al extremo y es absolutamente inaceptable. Como puede ser el multiculturalismo o la sustitución demográfica, étnica, cultural, religiosa, espiritual, social, etc. Y eso se está llevando a un extremo y bueno, pues pero se está viendo en la sala de los espejos, que son todos los acontecimientos que estamos viviendo, se ven las cosas con nitidez.
a poco que uno quiera darse cuenta. Vale. También en este programa, pero bueno, no voy a poner más tramos, pero él habla de cuando acaba de nombrar el nuevo orden mundial, que efectivamente ya se habla abiertamente del nuevo orden mundial. Em, bueno, hay muchísima gente que tiene muchas esperanzas depositadas en, bueno, pues en esta, digamos, en esta nueva etapa, nueva época, que, digamos, de alguna forma a nivel de la historia oficial va a quedar inaugurada este lunes 20 de enero con la toma de posesión, espero que no diabólica, pero la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Van a pasar muchas cosas, viene una oleada de cambios y lo que Emilio Carrillo plantea aquí es que la élite oscura, la élite dominadora, que por supuesto la élite luego tiene sus facciones, sus familias, sus ramificaciones y entre ellos también luchan. Y sí que puede, yo sí que sospecho que puede estar muy, muy acertado en cuanto que las élites siempre tienen un plan A y un plan B y probablemente otros planes, el C, el D, etcétera, pero un A y un B siempre va a haber. Entonces, bueno, en esa lucha entre, digamos, dos grandes corrientes elitistas, bueno, pues él habla de el globalismo es el plan A y si no termina de cuajar o ha terminado su etapa de experimentación, pues hay un plan B, que es el que puede entrar ahora, donde se va a dar la vuelta a la tortilla pues a un montón de locuras que hemos venido viviendo hasta hoy, ¿vale? Entonces, en fin, aquí se puede ver de dos maneras, o sentir y pensar y conectar con que sí que hay un cambio global importante y el planeta está saliendo de una larga noche oscura y estamos a punto de un amanecer galáctico y por lo tanto ese plan B o esa facción, vamos a llamarla facción Trump, patriotas, sombreros blancos, por llamarlo de alguna manera que se le suele llamar así en los canales alternativos, ¿no? Bueno, pues podemos ver esa facción como dentro de que también forma parte de la élite, que es lo que plantea Emilio Carrillo, dentro de eso, pues la menos mala, o la que más nos puede convenir hoy en día. Y puede haber personas que digan, vale, a pesar de que es una facción elitista, pero esa facción elitista tiene la función de empezar a abrir las ventanas y que entre aire fresco para una nueva etapa de la humanidad. Ya depende de lo que cada uno sienta, en lo que vibre cada uno con cada información. Y bueno, pues ahí entra la esperanza, la intuición, también la ingenuidad. Bueno, cada uno valorará, pero efectivamente vienen cambios fortísimos. Vale, vamos a dejar a Emilio Carrillo que nos ha explicado la sala de los espejos. Yo dejaré en la caja de descripción los enlaces a todos los vídeos que vamos a analizar poco a poco. Y nos vamos a ir al canal de la doctora Cristina Martín Jiménez, esta excelente periodista, investigadora y escritora. Y bueno, pues en su canal también vais a encontrar mucha información sobre la Agenda 2030, que al final va a estar muy relacionada con lo que ha pasado en Valencia. Sí que quiero comentar que cuando ocurre un gran acontecimiento de este tipo, vamos a pensar en el 11S, el 11M, la situación con una especie de bicho chungo que ha pasado hasta no hace mucho, da igual, podemos encontrar solamente en el siglo XX y lo que va el XXI un montón de acontecimientos. Siempre hay una cara oficial y siempre hay una cara extraoficial. Siempre hay una intrahistoria. Y la intrahistoria, aparte de que es apasionante bucear en ella, es la más difícil de mirar para la mayoría de la gente, la más difícil de digerir, de ver. Y en ese sentido, pues lo que ha pasado en Valencia tiene muchos matices y muchas ramificaciones y tentáculos. Entonces, eh, una de ellas tiene que ver seguro con la Agenda 2030. Entonces, antes de pasar a mostraros algunos tramos de un programa de Cristina en su canal de YouTube, sí que os quiero mostrar el libro que os recomiendo de Cristina, Agenda 2030, Libertad o Tiranía. Justo os voy a leer. Pues que la Agenda 2030, para hacer un pequeño resumen, tiene que ver con el agua, la agricultura, la ganadería, la pesca, la familia, la mujer, el hombre, los hijos, la autoridad, las instituciones, el lenguaje, la educación, la ley,
las costumbres, la vivienda, el comercio, el atuendo, la religión, historia, identidad. Todo esto, envuelto en la benévola y preciosa Agenda 2030, todo esto, todos estos aspectos de nuestra vida, los más cotidianos o los más profundos, pasado, presente y futuro, lo quieren moldear a su manera, lo quieren manipular a su manera y bueno, van hacia ese globalismo, gobierno mundial, manipulación más refinada que nunca de la humanidad. En eso está la Agenda 2030 y lo envuelven todo en cosas bonitas, en expresiones rimbombantes, pero hay una cara B. Y esto pasa con muchos aspectos de la vida, donde te muestran la cara A, que es muy bonita, con ciertos principios o valores, que en principio, sin pensar mucho, todos más o menos estamos de acuerdo. Y luego viene el veneno, viene lo tóxico, que es la cara B, que esa no te la van a mostrar nunca. Y tenemos un montón de ejemplos, como puede ser, bueno, vais a ver, luego veremos el tema de las ciudades de 15 minutos con respecto, por ejemplo, a Valencia. Pero ya os digo que el cambio climático, con toda esta película que se han montado, donde habiendo una realidad de cambio climático, lo que hacen es, vale, pues hay una realidad de cambio climático, no voy a dejar hablar a los científicos disidentes, que son tan científicos y tan expertos como los oficialistas, y esos científicos disidentes no se les deja hablar. Pero hay muchos de ellos, muchísimos por todo el planeta, y hay plataformas donde ellos tienen su información y sus investigaciones, y lo que te dicen es, no, hay un proceso cíclico, natural, que tiene que ver con la Tierra y tiene que ver con el sistema solar también. ¿Vale? Por lo tanto, se aprovecha esa élite de ese cambio climático para decirnos, fijaros lo que habéis hecho, porque además al final no ponen en tela de juicio todos los conglomerados industriales y todos los conglomerados de contaminación de ellos. Ponen el dedo en la llaga del ciudadano, ¿no? Y al final empiezan con todos estos impuestos verdes que nos están crujiendo por todas partes, todo tipo de restricciones, privatizaciones y de auténticas chorradas infantiles, pero que con el chantaje emocional de la culpa consiguen que gran parte de la población se lo cree. Bueno, esto es mucho más complejo, por eso os recomiendo este libro. Y lo pongo porque sí que tiene que ver con lo de Valencia. Hay una parte que tiene que ver. Allá vamos, pondré fragmentos más o menos cortos. Mejor amigo ha perdido a su prima de 24 años, ¿vale? Si hubieran venido antes, se han tirado 2 días dentro del garaje gritando. Estaban vivos, podían haber vivido, ¿vale? Y se está diciendo también muchas mentiras, de que no hay muertos en los túneles, de que no hay muertos... Y es mentira, yo los he visto con mis ojos, ¿vale? O sea que, por favor, sacad la verdad. Absolutamente a nadie. Personas que han tenido familiares 2 días muertos en la misma casa. ¡Muertos! ¿Cómo han rechazado, vivos? cómo han rechazado las ayudas? ¿Cómo los bomberos franceses entran sin permiso? Que chapó, y se sorprenden, que hay un vídeo, se sorprenden de ser los primeros en llegar a un pueblo afectado. Alfafar. Unos bomberos franceses. ¿Cómo no se nos ha avisado? Porque a las 8 de la tarde, cuando sonó esta alarma, estábamos de agua hasta el cuello. Y gente subida en autovías y en coches y encima de trailers a las 8 de la tarde. Y nuestro presidente de nuestra ciudad en la comiendo. bailando. No, ese otro, pero el de la Comunidad Valenciana, comiendo y llega tarde a la reunión. Comiendo con una periodista, Claro. Un relato que hay que controlarlo. Claro. Todos los periodistas, por ejemplo, a ver, yo no soy periodista, ¿vale? Pero yo el martes por la noche, con mi hija, me monté en el coche y tuve acceso a ese vídeo y a esa entrada al centro comercial. Yo no soy periodista. ¿Crees que ningún periodista ha podido hacer eso? Vale, Bueno. En fin, antes de continuar, son necesarias varias reflexiones. O sea, solamente las personas absolutamente dogmatizadas, incluso fanatizadas, ya sea de izquierdas o de derechas, solamente la gente que está
absolutamente controlada y alienada por la dualidad izquierda y derecha, por esa gran herramienta de la división de los pueblos que funciona tan eficazmente, solamente esas personas no van a ser capaces nunca de ver lo que es evidente y entramos aquí en la sala de los espejos. Lo primero, hablar de un país como España. Es decir, España, y algunas veces he parafraseado al doctor Henry Kissinger, España no puede volver a ser un país fuerte. Una España fuerte es una España peligrosa. Estos son aspectos que no tienen que ver con la ideología política, tiene que ver con ir más allá, elevar la mirada y ver la globalidad, elevarse por encima de las situaciones y de la cerrazón mental. España, todos sabemos que es un país que a nivel geográfico tiene una posición única, una posición estratégicamente fundamental, es una zona bisagra. España une a Europa con África, une el Mediterráneo con el Atlántico, América con Europa. Es un lugar fundamental por el que se ha luchado durante siglos por parte de todas las potencias extranjeras y que es un país que además tiene mucha más riqueza y mucho más potencial de lo que la gente pueda imaginar. Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, ya cuando éramos imperio, pero bueno, yendo a épocas ya más modernas, la matrícula nos la cogieron hace muchísimo tiempo. Insisto, cuando las potencias extranjeras e intereses extranjeros nos cogen la matrícula, es decir, que tienen muy claro que no podemos volver a levantar cabeza, no podemos volver a ser fuertes, y mucho menos en la época del imperio, esto nos afecta a todos por igual. Da igual lo que seas como ciudadano perteneciente a esta península ibérica. ¿Y qué es lo que se viene haciendo desde hace décadas, ya yéndonos a una época más moderna? Bueno, pues al igual que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Europa se convierte en una colonia de Estados Unidos, pues España, por supuesto, también lo es progresivamente. Y España es un país que ya desde los años 70 pues se toman una serie de decisiones, como el tránsito de la dictadura de Franco a una democracia de corte liberal, por llamarlo de alguna forma, y en esa transición, bueno, imaginaros cómo las oligarquías y los grupos de poder, tanto tradicionales como nuevos, llegan a acuerdos para mantener las cuotas de poder, que luego después de la transición española todavía ha habido que hacer operaciones, incluso luchas y acuerdos al mismo tiempo entre facciones y grupos de poder oligárquicos para terminar de repartir toda la riqueza de la nación. Y todo esto supervisado y monitorizado por potencias extranjeras. Cuando hablo de potencias extranjeras, evidentemente hablo del imperio anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido y, por supuesto, a nivel europeo, Francia y Alemania fundamentalmente. Y hoy en día, por supuesto, pues tenemos un gran enemigo que es Marruecos, apoyado por estos países, apoyado por Francia, apoyado por Reino Unido y especialmente por Estados Unidos y por Israel. Ese Estado de Israel que pide la solidaridad frente a todos sus enemigos árabes y al mismo tiempo lleva ya bastante tiempo, valga la redundancia, armando de armamento y de tecnología punta a Marruecos. Es cuestión de tiempo el conflicto bélico con Marruecos si alguien no para esto. Y desde luego la mediocridad que dirige un país como España en la esfera pública, porque no dejan de ser monigotes, hoy en día no van a hacer nada. Al revés, van sucumbiendo poco a poco, poco a poco. Bien, todo esto lo explico porque la sala de los espejos que hablaba Emilio Carrillo está presente permanentemente. España es un país al cual se le ha desindustrializado, se cargaron la siderurgia, la metalurgia, los altos hornos, se cargaron la minería, se cargaron la flota pesquera, se están cargando la agricultura y la ganadería. Por supuesto, tecnológicamente somos muy dependientes del exterior, un país absolutamente endeudado y un país dependiente de las potencias extranjeras. Y hubo que ir desarmando al país en cuanto a su potencial económico,
pues con todos estos procesos que estoy comentando para entrar en la Comunidad Económica Europea, hoy llamada Unión Europea, y para entrar en la OTAN. Por eso Carrero Blanco fue quitado de en medio, porque era un gran obstáculo, entre otras cosas, no las únicas, pero entre otras cosas todavía tenía un poquito de dignidad. Insisto, esto no va de quién era Carrero Blanco, da igual que fuese franquista, como si hubiese sido comunista, me da igual. Pero él todavía confiaba en mantener unas mínimas cuotas de soberanía nacional. Y esto nos incumbe a todos. Entonces, por eso la CIA se lo quitó de en medio a través de ETA. Bueno, va pasando el tiempo y efectivamente se privatizan empresas públicas de todos los españoles pertenecientes al Estado que tienen que ver con sectores estratégicos de la economía española. Y no lo hizo el anterior jefe de Estado y lo hicieron los presidentes de la democracia, empezando por Felipe González y José María Aznar. Todos forman parte de un engranaje donde van cumpliendo órdenes. Bueno, esto es muy largo, pero lo cuento porque al ocurrir lo de la gota fría, podríamos hablar también del tema del 11M, pero lo de la gota fría es donde se evidencia, en esa sala de los espejos, se ha evidenciado la absoluta podredumbre del Estado y de sus instituciones. La corrupción más absoluta, no os podéis imaginar la cantidad de dinero, tanto del que viene de Europa como el que sale del propio país. En cuanto a la generación de riqueza, la cantidad de dinero que se va por los agujeros de la corrupción, a paraísos fiscales, a cuentas en el extranjero. Y aquí está involucrado todo el mundo. A pesar de la pérdida de capacidad de este país, sigue siendo un país que genera mucha riqueza. Pero toda esa riqueza no redunda en el bienestar de la ciudadanía. De hecho, se está desmantelando el estado del bienestar. Y aparece la gota fría y se manifiesta todo ese estado de corrupción. No va de izquierdas ni de derechas. Y uno de los temas que parece mentira que no se debatan públicamente y que nadie ponga encima de la mesa es la gran trampa del estado de las autonomías. En España tenemos hasta, luego lo escucharéis hablar a otra persona, pero tenemos hasta 4 niveles, digamos, de administración pública. La administración local, ayuntamientos, la provincial con las diputaciones, la autonómica con las autonomías y la central. Y todo impregnado de parlamentos, de consejeros, de ministros, de viceconsejeros, de secretarios de Estado, de directores generales, de chiringuitos ideológicos por todas partes, todo el mundo creando cargos de confianza, clientelismo, tráficos de influencias y luego la corrupción pura y dura. Hasta la propia Unión Europea es consciente de la cantidad de cientos de miles de millones de euros desde hace mucho tiempo que no se sabe ni dónde van. Entonces esta sala de los espejos con lo de Valencia que ha evidenciado, por una parte, la podredumbre, la corrupción, la dictadura de los mediocres y luego la obediencia a instancias superiores, tanto de entidades españolas como de entidades, o sea, españoles obedeciendo a entidades españolas y entidades españolas y oligarquía española obedeciendo a intereses extranjeros. Y luego encima en un sistema que no es democrático. No es democrático. Os invito a que os metáis en YouTube a ver, ponéis Antonio García-Trevijano, Antonio García Trevijano. Una de las mentes más lúcidas que haya podido dar este país y que no le conoce ni Dios a nivel de ciudadanía. Meteros en los vídeos de Antonio García Trevijano y vais a ver por qué esto no es una democracia. Rubén Gisbert también tiene muchos vídeos donde lo explica perfectamente. Y hay otros canales como Libertad Constituyente, etc. No hay una democracia, no hay una verdadera separación de poderes, no hay una verdadera representatividad en el Parlamento, representación del pueblo real, no existe. Los partidos políticos forman parte de la partidocracia, es decir, son tentáculos del propio Estado, subvencionados por el propio Estado. Y os pondré, si os apetece, Bueno, no, esto haré otro programa con lo que es el concepto de diputado de distrito. Vale. Vamos a continuar, pero antes os recomiendo 2 libros del
el fallecido Alfredo Grimaldos, un periodista que podría haber participado de esta mafia mediática vendida al mejor postor y jugando al jueguecito de la división, unos por un lado y otros por otro, pero al final todos forman parte del circo del régimen del 78 a nivel de medios de comunicación. Y bueno, pues es de esa gente, de esos periodistas de raza, honestos, que renunciaron a esa vida más cómoda para investigar y publicar cosas que no son tan cómodas. Entonces os pongo aquí 2 libros que os recomiendo de él. Uno, Claves de la transición 1973-1986 para adultos. De la muerte de Carrero Blanco al referéndum de la OTAN. Alfredo Grimaldos. No os arrepentiréis de compraros este libro y empaparos de las verdades del barquero. Y otro libro de él que recomiendo también es... La CIA en España, espionaje, intrigas y política al servicio de Washington. Todo el gobierno de la Comunidad Valenciana, todo el gobierno autonómico y todo el gobierno central tendrían que estar no solamente dimitidos y gestionando lo de la gota fría por parte de técnicos, por parte de profesionales, dirigido por un militar. Y además, toda esta gente tendría que estar dimitida y dirigiendo todo esto a alguna gestora, aparte de un adelanto electoral para unas elecciones que realmente nunca son limpias, porque no hay una verdadera limpieza, no hay una verdadera democracia, y el sistema proporcional es una patraña absoluta. Pero no solamente eso, que tendría que estar fuera de combate a nivel de sus cargos políticos. Tendría que haber dimitido todo el gobierno de la nación y todo el gobierno autonómico, sino que tendrían que estar muchos de ellos, o la mayoría, no sé si todos, pero la inmensa mayoría, ya investigados. Y es más, para mí, algunos de ellos en prisión preventiva. Porque esto va mucho más allá de la negligencia. Esto ya, además entramos ya en comportamientos de psicopatía y de sociopatía. Vale. Perfecto. Vamos a continuar. Un tráiler todo blanco con una persona con un chaleco amarillo que conducía el tráiler. Claro, esta nos ha visto en la rotonda, nosotros íbamos sin luces para durante todo el camino que no nos vieran. Él iba a dirección derecha como para salir hacia la carretera y conforme nos ha visto, porque yo he sacado el teléfono y me he puesto a grabar, ha dado la vuelta a la rotonda, se ha incorporado detrás de nuestro coche, se ha quedado frenado y de verdad os lo digo que si llegáis a ver la cara del chico que conduce... la cara... En los próximos tiempos y durante el 2025 seguro que va a haber cada vez más ciudadanos de Valencia que se van a atrever a contar un montón de testimonios. Porque son la gente fiable, la gente que lo vivió en primera persona, la gente que lo ha sufrido. Y ellos tienen mucha información de primera mano, ellos. Y son a los que hay que escuchar. No a la gentuza de los medios de comunicación oficialistas y no a la gentuza de la clase política. O sea, es que es tan patético todavía hasta con algo así. Todavía no, la culpa es tuya, la culpa es mía, tuya y mía. Que lleguen unos bomberos franceses inmediatamente, no muchas horas después del inicio de la tragedia, con una maquinaria importante. Los bomberos franceses traían maquinaria importante y no se les deja entrar a actuar. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está la humanidad? Todo es un juego de imagen y de intereses, protocolos, burocracia, pero qué ridiculez es esta. Que si competencias autonómicas, que si dentro de una misma autonomía varias consejerías tienen determinadas competencias en las emergencias, comunicándose por correos electrónicos que puede que lo veas y puede que no lo veas. Y entre todos, por una parte, no, yo no hago nada, no sea que me pase un poquito de la raya, yo no hago nada, no sea que luego me regañen, yo no hago nada porque soy un cobarde y soy un trepa y voy a mantenerme en mi puesto. Y luego hay un no hago nada por psicopatía y porque además se obedece órdenes superiores. Y sin embargo, no pueden entrar las Fuerzas Armadas españolas, pero sí llegan los bomberos franceses, sí llegan ciudadanos de la provincia y de fuera de la provincia, y sí llegan periodistas como Iker Jiménez.
Que yo chapó para Horizonte, chapó para Iker Jiménez, para Ángel Gaitán, para Rubén Gisbert y para toda la gente que se ha mojado, toda la gente que lleva ahí trabajando un montón de tiempo. Me da igual que sean más guapos, más feos, nos gusten más, nos gusten menos. Pero esa gente es a la que hay que apoyar. Toda la gente anónima que ha ido de toda España, de todas las provincias, los propios valencianos, gente de fuera. Y es verdad, es que eso es lo mejor que ha ocurrido. Lo que pasa es que no vale de nada que nos ayudemos entre nosotros si luego convocan elecciones y vamos en masa como rebaño. Yo voto al PSOE, yo voto al PP, porque la culpa fue del PP, la culpa fue del PSOE. No, todos los partidos forman parte del régimen corrupto del 78, todos, todo el arco político. Independentistas catalanes, de izquierdas y de derechas, conservadores, liberales, comunistas, socialistas, da igual. ¿O qué os creéis? ¿Que el que entra ahí no forma parte del régimen? Y Vox forma parte del régimen. Y Bildu, y el PNV, y los nacionalistas gallegos, y los regionalismos, y los nacionalistas canarios, y todas estas amalgamas, estas coaliciones, todos, y Podemos es sumar, pero todos chupando del bote. Todos formando parte de un sistema que no es democracia y que está absolutamente corrompido. Yo no puedo desarrollarlo aquí porque no es objeto de este programa, ¿vale? Pero insisto que tenéis grandísimos analistas y grandísimos especialistas que os demuestran fehacientemente la corrupción del sistema. Eso sí, luego a pagar impuestos verdes todo el mundo. Vale. Y efectivamente, seguramente este año ya habrá algún gran documental que se hará con toda la secuencia, de lo que pasó y la intrahistoria de lo que pasó. Hay un vídeo que luego se retiró y entiendo que esta pareja lo retirase. Muchos de vosotros a lo mejor sí que lo habéis visto ya hace bastantes semanas. Es un matrimonio, una pareja, un hombre y una mujer de Chiva, que cuentan perfectamente. ¿Era Chiva? Sí, ¿no? Creo que era Chiva, sí. Y bueno, pues ellos hacen un relato de todo lo que pasó y cómo la lluvia era torrencial y extrañísima ya desde las 5 y 6 de la mañana, justo en el lugar donde caía todo el torrente de agua. Porque luego las inundaciones vinieron por inundación, no por lluvia, en los lugares donde se inundaba, ¿no? Pero bueno, ellos tuvieron el valor de poner encima de la mesa las peculiaridades de la gota fría, peculiaridades muy llamativas para las personas que viven allí y llevan toda la vida viviendo allí, y tuvieron el valor de poner encima de la mesa un asunto que también se niega a nivel oficial por parte de periodistas, por parte de políticos, hasta que algún día se reconocerá, como está pasando ahora con el informe del Congreso de los Estados Unidos, con lo que pasó hace no mucho tiempo a nivel mundial. Ahora ya empieza a salir la luz y lo que antes era motivo de censura para mucha gente y de etiquetas peyorativas e insultantes para mucha gente, ya se empieza a ver la verdad, pero nadie va a pedir perdón por eso. Pues aquí va a pasar lo mismo con el asunto al que me refiero, que es la geoingeniería. Claro que hay formas de modificar el clima. Se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Es una tecnología que existe y estará mucho más refinada y avanzada de lo que podamos imaginar. Claro que se pueden provocar terremotos, por supuesto, y modificar el clima, y emplearlo como un arma de guerra. Por lo tanto, claro que yo me atrevo a decir que es posible plantearnos que hubo una gota fría real, auténtica, que luego se pudo redirigir y amplificar. O incluso pudo haber una gota fría básicamente artificial. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La historia de la humanidad está llena de mentiras, de falsedades, de conspiraciones y de contubernios. ¿Y qué nos llega en los libros de historia y qué nos llega por parte de los vencedores o los dominadores, o en este caso los globalistas? Nos llegan lo que ellos quieren. Por cierto, los fondos de inversión han fagocitado todos los medios de comunicación, todos los conglomerados empresariales que están detrás de los medios de comunicación y todos los consejos de administración. Los fondos de inversión son los que van a marcar la línea editorial. Luego juegan a la división, pero en lo básico, en lo gordo, en lo potente, en lo que no se puede tocar de verdad, porque atenta contra el mismo sistema, ahí están los fondos de inversión. Pero luego la prensa va de libre, no es cojones.
Yo no digo que sea fácil, pero cada uno en conciencia tendrá que decidir de qué lado está. Bien, vamos a hablar de un tema ahora, vamos a avanzar un poquito, un tema un poco delicado, pero que hay que tocarlo. ¿En vuestras casas? ¿Os enseñan valores? ¿Os enseñan principios? ¿Qué estáis intentando ocultar? Y han montado en las 3 rotondas 3 pedazos de controles y saliendo dirección a Manises. Yo nos hemos tenido que venir para Valencia. Por la derecha, ¿vale? Como si fuese donde está el Magama, donde se hacían las quedadas. Ha salido el mismo tráiler y detrás 2 coches de Nacional escoltándonos y se han quedado mirando nuestro coche, que estábamos justo en la otra autovía. Ellas en este tramo de lo que se quejan es un tema que hay que hablarlo también. Evidentemente, no tengo palabras de agradecimiento suficientes para todos los seres humanos y todos los ciudadanos que han ayudado de distintas maneras y, por supuesto, incluyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No tengo ninguna duda de la de policías nacionales, guardias civiles, policías locales y, por supuesto, militares que lo han tenido que pasar muy mal por ver tanto dolor y ver claramente la negligencia y ver cómo les impiden actuar como se debe actuar. Yo entiendo lo que tienen que sentir, la impotencia y el dolor. Ahora bien, hay un asunto que también hay que poner encima de la mesa y que probablemente muchos de ellos también son autocríticos, ¿no? ¿Hasta qué tiene que pasar para que en algún momento de la historia de este país las Fuerzas Armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dejen de obedecer de la forma en que obedecen? Y yo sé que entre ellos habrá facciones, por supuesto que hay facciones, y hay luchas de poder. Y bueno, no lo digamos ya cuando sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las dirigen políticos, no técnicos, no profesionales. Es absolutamente algo deleznable, ¿no? Pero claro que hay ciudadanos que se plantean, como yo apoyo a la Policía Nacional, apoyo a la Guardia Civil. Hay que pagarles mucho mejor, hay que protegerles mucho mejor, a nivel de ley, a nivel de la figura de autoridad, a nivel de la edad de jubilación, todos los medios que les faltan, medios logísticos, medios materiales, medios humanos, por favor, hay que defender, más allá de que haya elementos a los que haya que quitar de en medio y sacar de esos cuerpos, no, pero hay que defender a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad y por supuesto a las Fuerzas Armadas, por Dios. Es como si en tu casa no tienes puerta para entrar y salir, está siempre el hueco y entra y sale el que quiere. No, tú pones una puerta en tu casa y tiene cerradura, ¿no? Y le echas la llave, incluso le pones alarma, o incluso pones verjas y rejas, o avisas a alguien que te vas a ir y que te eche un ojo. Pues eso es un país. Las cerraduras, las alarmas, las puertas, la vigilancia básica para cuidar tu casa, la trasladamos a un país. Y esas cerraduras, esas alarmas y esos sistemas de vigilancia y seguridad son seres humanos que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por supuesto las Fuerzas Armadas. Pero hay una obediencia a veces tan extrema que sé que a mucha gente ya le ha resultado exasperante en esta situación. Y seguro que hay un montón de militares, Policía Nacional y Guardia Civiles, hacia los que lanzo mi reconocimiento más absoluto, que tienen una rabia contenida increíble. Imaginaros que en un momento dado toda la Policía Nacional, toda la Guardia Civil y todas las Fuerzas Armadas ya no responden al poder. No obedecen. Solo responden al sentido común, al servicio del bien común, ¿no? Imaginaros. Se acabó. Es como el imperio de Florentino y ACS, ¿no? Imaginaros que de repente toda la gente de la escala más básica que trabaja en ese imperio empresarial deja de trabajar. ¿Cuánto dura ese imperio? ¿2 días, 3 días, 4 días cuando se hunda en bolsa porque ha quedado paralizado? Lo que quiero decir es que al final tenemos un poder, pero el sistema es tan inteligente y está tan bien estructurado que las distintas capas que forman parte de las estructuras de poder funcionan perfectamente a su servicio. Y una de ellas es pues el miedo a morir. El miedo a morir, es decir, el miedo a no tener vivienda, a no tener que comer, a no tener medicinas, es lo que hace que tengamos que tener un trabajo, un salario, la protección innata que nos sale para proteger a nuestras familias, a nuestros hijos, pues al final eso está conectado con la obediencia. Es difícil, pero al menos vamos a empezar a darnos cuenta en esta sala de los espejos.
Y ya que he tocado este tema, pues me gustaría que vieseis un vídeo muy corto que yo sí que vi en directo y cuando vi en directo me quedé impactado. Es en un momento dado en el que se informa que los cuerpos de fallecidos que están siendo encontrados se van trasladando a la Feria de Valencia, a unos pabellones, ¿vale? Vais a escuchar las palabras de la consejera en aquel momento de la Comunidad Valenciana de Industria y Turismo, Núria Montes. Yo cuando lo vi en directo me quedé impactado, porque vais a ver con qué tono habla del asunto de los muertos en el pabellón y los familiares que no molesten. Fijaros qué tono, qué maneras, qué formas y además la ausencia de palabras de empatía. Esta chulería que vais a ver, esta prepotencia que vais a ver, la vamos a ver en ella, pero ella es el ejemplo o la representación de lo que son pues toda esta panda de mediocres que pueblan toda la clase política de este país. Y cuidado, yo estoy hablando de los medios de comunicación, de la clase política, estoy hablando, por supuesto, de la clase empresarial a distintos niveles, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, estoy hablando de las instituciones, pero antes he nombrado los grupos de poder reales, lo que podemos llamar la oligarquía. ¿Quiénes son esos grupos de poder? Poder mediático, social, político, económico, que están entre bambalinas. Y son los que dan órdenes y los que van manejando y quitan y ponen. Y los que viven muy bien en este sistema corrupto. Y esa oligarquía obedece intereses extranjeros que no benefician a España. Esos intereses extranjeros, representados por países, servicios de inteligencia, grupos de poder económicos también, o conglomerados como toda esa complejidad y esa maraña que dirige George Soros, con todas sus mierdas progresistas, que tampoco creamos que George Soros es la cúspide de la conspiración o del poder, ¿no? Seguramente es otra marioneta. No dudéis que las caras que vemos son solo los personajes públicos que manejan otros. Algunos de los que conocemos las caras sí que es verdad que tienen cierto poder, pero cuidado, el poder real no se ve y las caras no se ven. Pero bueno, esto nos llevaría a por otros derroteros. Insisto, Núria Montes representa a esa mediocridad del político trepa prepotente que es un don nadie pero que llega ahí. Una simple consejera de una comunidad autónoma. Fijaros cómo habla, pero a mí lo que me pareció más patético es cómo hay un militar de la unidad militar de emergencias detrás de ella, que por lo menos quítate y no salgas detrás de ella. Que no se sabe si la estás protegiendo o más bien eres un personaje sumiso al poder civil. Fijaros el poder civil. Esta tipa es el poder civil al que obedece un tipo como este. Fijaros él, sobre todo al final de la intervención de ella, cómo hace gestos de asentimiento. ¿No le dará vergüenza? Escuchad las barbaridades que está diciendo esa señora y asentir como un corderito. Fijaros bien. Insisto que es que da igual que sea consejera del Partido Popular, que es que como si fuese de Junts, de Esquerra Republicana, de Bildu, del PNV, del PSOE, de Podemos, de Sumar, es que me da igual. Me da igual. Fijaros bien, porque es la verdad que no sé cómo calificarlo, es indignante. Personas ya ha habilitado un espacio de 1.200 metros cuadrados en este pabellón 8 de Feria Valencia. Hasta la Ciudad de la Justicia han llegado más de un centenar de cuerpos. Allí se ultiman las tareas de identificación y se realizan las autopsias. Después son trasladados hasta aquí. Aquí solo se custodian los cuerpos que han llegado durante toda la mañana en camiones frigoríficos. La consellera de Industria, Núria Montes, ha lanzado el mensaje a los familiares
familiares de que no vengan aquí, que esperen la llamada de los juzgados en sus casas, pero sí que hemos visto algunas personas desesperadas acercarse hasta aquí, hasta Feria Valencia, buscando información sobre sus seres queridos. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. La mejor herencia no es el dinero, es enseñar a tu familia cómo generarlo. Y esto empieza por dar ejemplo. Perdona. En camiones, Nuria Montes ha lanzado el mensaje a los familiares de que no vengan aquí, que esperen la llamada de los juzgados en sus casas, pero sí que hemos visto algunas esperadas a Feria Valencia buscando a sus seres queridos. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación. Tienen que esperar de forma obligatoria, pero ¿quién eres tú? Tienen que esperar de forma obligatoria. Gente que está destrozada por el dolor, que no hay palabras para describir lo que tienen que sentir esas personas. Destrozadas por el dolor, por la desesperación. Y esta señora hablando de obligación, en vez de habilitar una zona en el pabellón, una zona para familiares, donde esos familiares estén sentados cómodamente, se les dé comida y bebida y esté lleno de psicólogos asistiéndoles. Tienen la obligación. Esto es un Estado fallido, esto es un sistema de instituciones públicas fallido. Luego el terremoto de Marruecos tardamos 24 horas en mandar a la UME y le estamos metiendo pasta a Marruecos constantemente en un montón de esferas de Marruecos. Millones y millones y millones. Por no hablar de toda la pasta que se va en corrupción todos los días, y los sueldazos de esa gente, y los cargos de confianza, y las dietas, y los sueldos vitalicios, y las pensiones vitalicias. Meteros a investigar lo que ocurre con los exdiputados del Congreso de los Diputados, del Congreso Nacional, que me imagino que pasará en muchos parlamentos autonómicos, o en todos. Pero hay gente que ha sido diputado del Congreso ya hace mucho tiempo, dejó de ser diputado, y se llevan una pasta todos los meses. Y luego su pensión, su fondo de pensiones. Por cierto, algunos que luchan tanto por la pensión pública o la sanidad pública, pero luego en su coherencia se van a otros lugares no tan públicos. Y ahora vemos a este hombre, que de verdad no sé, a mí se me caería la cara de vergüenza si me veo así. Fijaros al final cómo asiente. Pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. Ahí asintiendo, muy bien. Campeón. Bueno, pues en esto se nos va la pasta bueno, en fin. Es que de verdad. Luego, claro, lo fácil es meternos con gente que realmente, más allá de sus propios intereses, más allá de sus ideologías, más allá de que formarán parte también de determinados grupos, pero coño, se agradece cuando ves a presidentes que tienen unos mínimos básicos de patriotismo, entendiendo el patriotismo en un mínimo amor a tu país, un mínimo amor a tu país y un mínimo respeto a tus ciudadanos, que luego habrá matices que podamos discutir. Pero ya quisiera yo aquí un Nayib Bukele, un Donald Trump, un Vladimir Putin, en cuanto a lo que estoy comentando. Habrá cosas que estaremos más a favor o menos a favor, pero por lo menos unos mínimos que tú veas de un dirigente, que sepas que va a hacer cosas que no te van a gustar, o puede que no te caiga bien del todo, pero hombre, que por lo menos aparente que le importa al país. Pero es que estos ni lo aparentan. Esta señora luego fue destituida, que encima queda como... Ah, qué honestos somos, ¿no? Qué autocríticos somos. Y se quitan a Nuria Montes, y ya está. Y nos lavamos las manos. Y siguen con... Si hablamos de Margarita Robles, si hablamos del ministro del Interior, ¿habéis visto la mirada del ministro del Interior? ¿Habéis visto esos ojitos del querer que parecen dos puntos?
¿De verdad hay un alma ahí dentro? Bueno, esto, si hay algún ateo que me está escuchando, bueno, realmente hay corazón ahí dentro. Para los ateos hay corazón ahí dentro. Y para los no ateos o agnósticos hay un alma ahí. O sea, cada vez que habla, fijaros en esa mirada, en esa forma de hablar. Un tipo que, ojo lo que está haciendo como ministro del Interior. Y sí, por no hablar del presidente del gobierno. La famosa frase, si quieren ayuda, que la pidan. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y por cierto, que luego vayan el jefe del Estado con la reina y blanqueemos también a la Casa Real. La Casa Real y la realeza y la monarquía forman parte del régimen del 78. Y ese rey firma todo lo que haya que firmar. Y si hay que firmar una ley de amnistía para los golpistas del independentismo catalán, la firma. Y firma todo lo que haga falta porque sí, muy español, muy empático, pero supuesto que no se tambalee. O sea que de verdad no saquéis de la ecuación a ninguna institución, ni a ningún personaje. Bueno, vaya mítines que os estoy echando. Disculpad, pero es que me apetece mucho hacer esto y también desahogarme. Bueno, vamos a continuar con las chicas y con Cristina. Si estoy equivocada porque no entiendo de esto, pero yo creo que también si no hay cuerpo, no hay indemnización. Efectivamente, ahí tenemos otro tema que estuvimos comentando ayer, María José, el Real Decreto Ley que salió el día 4, se publicó en el BOE, en el que el consorcio de seguros que se va a hacer cargo de las indemnizaciones pide el certificado de defunción. Si no hay cuerpo, no hay certificado de defunción, con lo cual no hay indemnización económica. Es todo tan sucio que no lo van a poder. Es una mafia, es que no lo van a poder ocultar. Se están haciendo trabajar. Sí, efectivamente, esto es una mafia. E insisto, bueno, al final del programa, bueno, lanzaré alguna conclusión breve. No os quiero tampoco hacer mucho más perder el tiempo con mis diatribas. Vale, vamos a avanzar. Con Franco esto no hubiera pasado. No, perdona. No va por ahí la cosa de esto me molesta porque yo soy del PSOE. No. Las ha demolido porque estaba dentro de un plan maquiavélico que es como este. Al demoler las presas no hay retención de agua. Si no hay retención de agua, cuando pasa una catástrofe, va bajando de un sitio a otro con más potencia y más, claro, porque la gente, hasta que ha desembocado en Valencia. La gente se pregunta, pero si no llueve, claro, hay muchos vídeos del momento de la inundación, pero si no está lloviendo, ¿cómo es posible eso? Porque ha sido desbordaciones. Sin contar también, Cristina, que al no tener embalses, toda esta agua que hemos tenido no la podemos retener, con lo cual luego nos dirán, hay sequía, el cambio climático por vuestra culpa, y se les puede decir, ¿y dónde está el embalse para retener esta agua en los casos de sequía? Cariño, ¿por qué tú derribas 4 embalses y donas X millones de euros a Marruecos para que haga embalses? ¿Dónde estaba la Cruz Roja? Y los Children o algo de eso, que es
¿Dónde estaban esas empresas? Yo no he visto a ninguna. Porque en Canarias sí que estaban repartiendo mantitas rojas. Nos volcamos en Marruecos cuando tuvo una tragedia, ¿vale? Sí No que nos pidieron No tardaron ayuda. ni 48 horas en movilizar a un montón de efectivos y se presentaron en Marruecos. Y estamos rechazando la ayuda que nos están ofreciendo Aquí de fuera. están diciendo, si necesitan ayuda que la piden, pero es que Marruecos no Perdón. te la pidió. Bueno, es que daos cuenta que hay un cuartel general hay un cuartel de la OTAN en Bétera, en Valencia. Sí, muy bien. ¿Dónde sí. están los aliados de la OTAN? Mira. ¿Dónde están? Mi prima es militar, ¿vale? Que es familia directa. Está de indignada porque tenían los convoys preparados, todos los militares dando reclamaciones. Es de Barcelona, ¿eh? No es de aquí. Y tenían órdenes directas De no venir. de no venir. Mira, Quien coja... ¿Sabes lo que han hecho? Pierde la Han carrera, pedido claro, días como me pasó a mí. libres. Han pedido días libres y tienen que venir aquí de sus vacaciones, que se lo quitan de sus vacaciones para poder venir a ayudar. Bueno, tenéis mucha información que se va publicando, por supuesto, en canales alternativos en Telegram tenéis muchísima información y en YouTube también la tenéis y hay muchas intervenciones. Por supuesto, miraros en la página de Horizonte, porque en la página de Horizonte todos los programas que se han hecho a partir de la gota fría tenéis un montón de información con excelentes invitados y bueno, aquí entramos en esas órdenes que se vienen obedeciendo en cuanto a cargarse la naturaleza, entre comillas, al final hay muchos intereses detrás para llenar el campo español de campos fotovoltaicos y de placas solares y de molinos de viento y te cargas el campo, te cargas nuestra agricultura, te cargas nuestra riqueza tan importante para la exportación y se lo están cargando de una manera bestial, por lo cual aquí hay muchos objetivos, ya lo haremos al final, pero pues sí, la demolición de presas. Hay un canal en Telegram que os recomiendo que se llama Aquarius. Procuraré no dejarme en el tintero ningún enlace de referencia en la caja de descripción para que podáis acceder a mucha de esta información, ¿vale? Aunque sea mucho, a veces temas dispares. El canal Aquarius, os dejaré el enlace en Telegram. Y ahí os cuentan con pelos y señales lo que se está haciendo en este país con los ríos, con las presas, con los embalses, con el agua. Y luego, por supuesto, hay que mencionar esos proyectos de mejora en infraestructura de lo que es todo el valle donde se produjo todo bueno, perdón, que se me ha olvidado. Sí, el Valle del Pollo se me olvida la palabra exacta, perdonad, pero toda esa zona de donde viene todo el mogollón, todo el problemón, está dejada de la mano de Dios. Hay proyectos aprobados ya desde el año 2009 y que ningún gobierno ha puesto en práctica ya y es de estas cosas que se aprueban como la ley para los enfermos de ELA, la aprueban después de estar luchando años y años, casi implorando, mendigando estas asociaciones de enfermos. Hoy en día, con el trabajo espectacular de Juan Carlos Unzué, ¿y de qué vale aprobar esa ley si no tiene financiación? O sea, ¿no tiene España entre 35.000 y 70.000 euros anuales para cada enfermo de ELA? Y riegas con cientos de millones un montón de gilipolleces. Como esta aplicación de alerta de violencia de género que han tenido que quitar por parte del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, que valía unos 700.000 euros. Ya han tenido hasta que quitarla por ineficiencia. Y está racaneando, o sea, un sistema corrompido al que en realidad le sobra pasta, tiene mucho dinero que se puede invertir en muchas cosas y se va por las cloacas de la corrupción y está racaneando dinero a los enfermos de ELA. ¿Se puede ser más canallas? Bueno, pues esto es lo mismo. Se aprueban unos proyectos de infraestructura para el Barranco del Pollo y todos esos otros lugares de donde vino todo el problema para encauzar y, por supuesto, la ausencia de un mínimo mantenimiento para limpiar. No quiero olvidarme de los incendios de Los Ángeles. Ahora mismo los incendios de Los Ángeles es otra sala de los espejos. Aseguradoras que 15 días cambiaron condiciones de los contratos, bocas de riego colapsadas,
agua cortada, incendios muy alejados unos de otros que van saltando de un lado a otro, parecen incendios saltarines, de urbanización a urbanización. Y aquí entraríamos en el asunto de la Agenda 2030 y uno de los aspectos, bueno, pues, como puede haber muchos objetivos secundarios, terciarios, principales, muchos vienen dados sin querer y otros ya están claramente planificados. Pero que todo esto que ha pasado se planifica previamente, por supuesto que se planifica qué va a ocurrir, qué va a pasar, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a volver a dividir a la gente, cómo es una operación de régimen del 78 que probablemente pueda haber obedecido a intereses extranjeros. Para Bruselas es la propaganda perfecta. Fijaros lo que ha pasado en Valencia, fijaros el cambio climático. Por lo tanto, pagar más impuestos y aceptar todo lo que vamos a ir diciendo que hay que hacer. Como por ejemplo las ciudades de 15 minutos, que es una trampa. Luego viene cargarse el campo español, cargarse el campo valenciano, favoreciendo desde Bruselas el campo marroquí, por ejemplo, y de otros países, provocando tanto miedo, tanto shock, tanto pánico, que subliminalmente, sutilmente, inconscientemente cala en todo el mundo, y eso te da la oportunidad de al final controlar y dominar, aunque no nos demos cuenta. ¿Quién va a pagar políticamente? ¿Quién va a pagar penalmente por no haber hecho todas las obras que había que haber hecho desde esos proyectos ya aprobados en el año 2009? ¿Quién lo va a hacer? Ni Dios. Es como las famosas comisiones de investigación. El PSOE propone una comisión de investigación para cuando te interesa, para atacar al otro. El PP propone una comisión de investigación para cuando te interesa, para atacar. ¿De qué valen las comisiones de investigación? ¿Habéis visto imágenes de las comparecencias en las comisiones de investigación? Dicen lo que les sale de los cojones, se empiezan a pegar de hostias, cada uno cuenta su película sin ningún tipo de consecuencia y ellos se sienten que son muy limpios, muy democráticos, muy transparentes, y fijaros, hacemos comisiones de investigación. Es que se ríen en nuestra cara. Y lo que está pasando en Los Ángeles es otra sala de los espejos. Ahí hay también gato encerrado. Bien. Qué a gusto me estoy quedando, la verdad. Es mentira. Y llegados a este punto, quería hacer un alto para recordar y subrayar que a finales del mes de mayo, la última semana de mayo y principios de junio, se reunieron en Madrid los miembros del Club Bilderberg. Entre los temas que llevaban en su agenda de debates, de coloquios, estaba el cambio climático. Para hablar de cambio climático teníamos a personas tan especializadas como la OTAN, miembros directivos, altos mandos de la OTAN, miembros también de los servicios secretos, de las agencias de inteligencia como la CIA, además de grandes empresas, corporaciones dedicadas a las energías verdes. Y por supuesto, además de altos mandos de tema de inteligencia artificial, de Google, no me gustaría que olvidásemos que estuvo Alex Karp, el CEO de Palantir, esa empresa que trabaja con la CIA no solamente en la minería y análisis de grandes datos de información, sino que ha sido la elegida para desarrollar el proyecto Valencia Inteligente, Valencia Ciudad de 15 minutos. Todo es una casualidad o tal vez producto de nuestra imaginación, pero vamos a recordar las imágenes que grabé en aquellos días de la reunión Bilderberg 2024 en Madrid. Pues aquí estoy sola, no hay nadie de prensa. La única periodista que está el sábado a las 6 de la tarde cubriendo la reunión Bilderberg. La investigación periodística en España se queda bastante pobre. Es bastante desolador y sobre todo revelador de a qué se dedica el periodismo. Claro, cuando los dueños del periodismo están ahí dentro, pues aquí fuera no hay periodistas. Bueno, no hay pseudo periodistas. Una periodista hay. Bueno, yo aquí también quiero lanzar, comentar el apoyo que
que doy para determinadas personas. Ya lo comentaba antes, pero mirad, a veces hay que arriesgarse y puede haber algún personaje o alguna persona que luego te la pegue, o que luego te traicione, o que luego te decepcione, o que luego no era como tú creías, o que tiene otros intereses. Pues sí, todos nos arriesgamos a veces cuando apoyamos, pero bueno, también uno se tiene que fiar, por un lado, de su sentido común y su inteligencia y su bagaje de vida, también hay que fiarse a veces de la intuición, y por otra parte estamos en un momento muy crítico, y por lo tanto, insistía antes, hay personas que incluso, aunque no os caiga bien del todo, pero hay que poner en la balanza, sujeto-objeto. El sujeto a lo mejor no me cae muy bien, pero lo que está haciendo es bueno, hay que apoyar. Y bueno, pues ahí. Y luego hay gente que yo pues creo que hay que apoyar, hay que difundir, hay que escucharles. Pues gente como Cristina Martín Jiménez, como Roberto Vaquero, como Dani Esteve de Desocupa, que solamente lo que hace con las personas mayores, con las ocupaciones que él además desocupa, cuando lo ocupan ocupas conflictivos y muy chungos y muy oscuros y muy violentos. Él no va a desocupar a familias realmente vulnerables. ¿Cómo ayuda a las personas mayores que son ocupadas o que son agredidas? ¿Cómo ayuda a los niños? Por ejemplo, ¿cómo apoya a los niños que lo están pasando muy mal con su salud? ¿Cómo apoya a los animales? Y todas estas personas reciben insultos y reciben campañas del sistema. Dani Esteve, Roberto Vaquero, Cristina Martín Jiménez, Rubén Pulido, Beatriz Talegón, Samuel Vázquez, Iker Jiménez y su equipo de Horizonte. Hay mucha gente que está haciendo un trabajo duro y con muchos riesgos. Y aunque forme parte en mayor o menor medida del sistema o que haya muchas dudas con él, por quién le apoya, o lo último que le sacaron, Alvise Pérez, y cualquiera de ellos que en un momento dado se corrompa o decepcione, pues fuera, pues ya no le apoyaremos. Pero son personas que no se quedan en casa cruzada de brazos. Podrán tener sus intereses, sus egos, lo que tú quieras, y nos caerán mejor o peor. Hombre, a mí Cristina, por ejemplo, me encanta. Me encanta. Roberto Vaquero me encanta y Dani Esteve me encanta. Y hay muchísima gente que está haciendo un gran trabajo y de corazón. Por ejemplo, Miguel Rix. Miguel Rix, para quien no le conozcáis, es un músico, es activista, es divulgador y ha hecho un vídeo que os voy a dejar en la caja de descripción que se llama Yerma 2030, la España vacilada, no vaciada, vacilada. Es un grandísimo documental. Y vais a ver la Agenda 2030, cómo en el día a día, en lo que no vemos en los telediarios o lo que no vemos en las ciudades, cómo se están cargando esa España. Os lo pondré también. Entonces hay muchísima gente a la que, coño, hay que aplaudir. Que es más cómodo estar en casa haciendo vídeos y es más cómodo estar en redes poniendo a ver a todo el mundo y criticando y dando lecciones. Al menos apoyemos a las personas que bajan al barro. Pues Rubén Gisbert, pues igual. Y me estoy dejando en el tintero mucha más gente. Mitó a Adjan Campos con el Vórtice Radio todo el trabajo que hizo y que sigue haciendo. Cuando puede. Y personas que también nos señalan a nosotros y nos dicen, oye, cuidado que os estáis fiando demasiado de un proceso. O que apoyáis a Donald Trump, pero cuidado que también hay cosas que sí está bien, que también tengamos nosotros autocrítica y humildad. Cuidado, que también en el campo de lo alternativo hay mucho ego viviente y mucha rigidez. Bueno, vamos a calmarnos. Pero hombre, en este momento hay que decidir. ¿Con quiénes estamos? Yo desde luego estoy con los militares de la UME muertos de rabia y de ira por no poder hacer más. No estoy, pues a lo mejor no estoy con ciertos mandos de la UME, por supuesto, y no digamos con el poder político. Bueno, me estoy quedando en la gloria, os lo digo de verdad. A ver dónde estamos. Vale.
es que ya ha llegado, ya ha llegado, ya ha llegado, ya a los valencianos les ha llegado. Y si no aprendemos de esta lección, esto es la Agenda 2030. ¿Por qué no se han limpiado los ríos? ¿Por qué no se han limpiado? Por la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y la Estrategia de Biodiversidad para 2030. Esas son las leyes, el marco que viene desde Bruselas, los marcos que vienen desde las grandes corporaciones de Estados Unidos. Eso es lo que mata al pueblo, eso es lo que mata. Robar, asaltar en la noche es lo que mata. Y eso es lo que estamos denunciando y no vamos a permitir que sigan haciendo. Tengo amigos. Todo. Habrá que cambiar las leyes, amigas. Habrá que cambiar las leyes porque aquí no se le va a poder hacer al pueblo todo lo que unos psicópatas, sociópatas, genocidas quieran y nosotros no nos vamos a defender. Porque esto es una guerra. Esto es una guerra con armas diferentes. Y quien no lo ve a estas alturas es que está ciego. Porque y el COVID fue otra guerra sin armas. Efectivamente, con armas diferentes. Entonces, claro, ¿quién va a comprar esos campos de naranjos que tardan, están diciendo los agricultores, 10 años en recomponerse? ¿Quién los va a comprar? Los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión. ¿Qué persona ahora puede tener un último apunte, que es Valencia ha sido seleccionada, entre otras 100 ciudades del mundo, como ciudad inteligente. Esa reconstrucción de Valencia, la ciudad de 15 minutos, la ciudad de vigilancia absoluta, la ciudad donde se cambia tu identidad por una identidad digital, que no vas a poder salir de tu casa si no tienes un ticket de un parking para ir al cine o un ticket para entrar en la playa porque eres un virus y contaminas, entonces no puede ir tanta gente a la playa. No vas a poder salir de tu casa, eso es un confinamiento, eso es un secuestro. Pero es que eso no lo saben, se piensan que es mentira o que es una película. Y eso es la... ¿Sabéis quién es el auténtico dueño en estos momentos de Ucrania? El megafondo de inversión BlackRock. Meteros también a mirar información sobre BlackRock. Es uno de los grandes imperios ahora mismo en el planeta. Ese fondo de inversión. Ahora mismo es dueño de Ucrania. Y está metido en muchísimos consejos de administración prácticamente de todas las grandes empresas estratégicas españolas, del IBEX 35. Está BlackRock. Las cartas están marcadas. Y nosotros aquí seguimos con yo soy de izquierda, yo soy de derecha, tú eres malo, yo no, tú lo hiciste peor, yo no tanto, la corrupción es tuya, mía no. Y ya está, y sacamos la guerra civil, y sacamos a Franco, y sacamos la división permanente. O sacamos ese nuevo neofeminismo provocando la gran división hombre-mujer. Bien. Vale. Vamos ahora a... Siguiendo con la Agenda 2030, vamos a escuchar al coronel Pedro Baños, ¿vale? Porque creo que merece la pena escucharle hablar del tema. Lo que hay en la Agenda 2030 es, una vez más, es ese globalismo en el que hay unas élites que pretenden imponernos a los demás el modo de vida en todos los aspectos, empezando por el consumo, pero que luego, evidentemente, ellos no lo predican una vez más con el ejemplo, ni muchísimo menos. En Escocia se habían instalado 16 millones de árboles para poner placas solares, porque detrás de esto hay un gran negocio, que es lo que se llama el capitalismo verde, donde hay gente que se va a hacer de oro en este proceso de transformación. Cuando quieren hablar de acabar con las injusticias y con el hambre y con la pobreza... Que le corte, pero no puedo dejar también de señalar el apoyo que doy a este hombre, al coronel Pedro Baños, porque toda la labor de pedagogía, de educación, de divulgación, de información, sus libros, sus conferencias, sus intervenciones, sus entrevistas, podría quedarse en casa tranquilamente, como coronel en la reserva, dedicarse a sus cursos de geopolítica y ya está. Pero no, es que no es una cuestión de un lado o de otro, es una cuestión de que vive aquí y quiere cuidar lo que hay aquí, porque él ha vivido aquí, ha nacido aquí. ¿Vosotros vuestra casa la rompéis? Sobre todo me dirijo a la gente que en todo ve fascismo y en todo ve racismo y ve gilipolleces de ese tipo. Con esa ceguera del buenismo y del dogma político. ¿Vuestra casa la cuidáis? Cuando hay que hacer una reforma en casa, ¿la reformáis?
¿Pintáis las paredes alguna vez? ¿Barréis, pasáis la aspiradora? ¿La tenéis limpia? ¿Quitáis el polvo? ¿La tenéis confortable, agradable? Ya que dejáis que venga alguna visita, a merendar, a comer, a un cumpleaños, familiares, amigos, visitas, ¿vale? Pero a que no permitís que nadie se os meta a vivir ahí por toda la cara, alguien que no conocéis, o incluso un conocido que se quede en casa un par de días y esa persona sea pues muy guarra y no tira de la cisterna cuando hace sus cosas, deja todo por ahí tirado, no colabora en el orden, en la limpieza o no enfriega los platos cuando los usa, etc. ¿A que estaríais incómodos? Pues eso llevadlo, la metáfora la lleváis a un país. Un país es lo mismo que un hogar. Hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que hacerlo confortable. Y tú en tu hogar te ocupas de que esté cubierta tu familia. ¿A que sí? Y luego ya veremos lo que podemos hacer por los vecinos. Pues ya está. Entonces este hombre, pues es un campeón también. Pero resulta que no se les ocurre hablar de acabar con los paraísos fiscales. ¿Cómo nos pueden engañar de esa manera? Decir que vamos a trabajar menos horas, encima vamos a ganar más. Es decir, ¿y a qué le vamos a vender lo que produzcamos? La reducción de jornada laboral, lo que es evidente es que hoy no discute nadie el acierto de esta medida. O sea, son todo una insensatez tras otra de personas que creo que no entienden el mundo. Este de aquí es el documento donde te enseño a comprar y alquilar un piso con solo 20. Comprar y alquilar un piso, está la cosa jodida. Pero en versión vamos a ir, hay un término en política que es la fiesta nacional y yo creo que hechos, que además se nos ¿no? O nos están... Hombre, después de los expertos del comité científico de lo de la pandemia, yo creo que ya debemos dudar absolutamente de todo, ¿no? Y además que tenemos todo el derecho a ello. Porque de verdad es que yo creo que no nos pueden engañar de una manera tan sumamente descarada y que además una vez más que no reaccionemos, ¿no? Mira, con respecto a la Agenda 2030, hace muy poco, recordemos que hemos habido un caso muy sonado en el que una ministra fue con toda su comitiva hasta 20 metros antes, que se montó en una bicicleta y llegó en bicicleta a donde iban a llevar a cabo precisamente una reunión sobre cambio climático. Es decir, yo creo que esto salió hasta en la prensa internacional, en todo el mundo, porque fue tan sumamente descarado. Bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, ya hemos llegado a un momento tal de pasividad que no nos importa que nos engañen de manera sistemática, que nos estén tomando el pelo, porque da lo mismo, o sea, parece que no reaccionamos. El otro día yo ponía un tuit, hace 2 o 3 días, que decía, que viene de un proverbio árabe, que dice, la primera vez que me engañes, la culpa será tuya. La segunda vez que me engañes, la culpa será mía. Nos siguen engañando y la culpa es nuestra, que no nos olvidemos. La culpa es nuestra, ya no es de ellos. Ellos se ríen de nosotros clarísimamente. Pero mira, con respecto a eso, hace poco un expresidente del gobierno español, claro, volvió a sacar lo mismo, te exponía los 17 grandes objetivos. ¿Quién va a estar en contra de ellos? Seríamos unos desalmados. ¿Quién no quiere acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga acceso a agua potable? ¿Quién no quiere que haya igualdad, que acaben las guerras, que haya justicia, que haya igualdad entre hombres y mujeres? Evidentemente todos nosotros. Y solamente te cuentan eso, lo que no te cuentan es todo lo que hay detrás, obviamente. Pero también recordemos que hace muy poco, y yo lo oí en directo en televisión, que me quedé pasmado, un ministro de Asuntos Exteriores de España dijo textualmente que la Agenda 2030 era la Biblia. Es decir, no lo es en absoluto. Lo que hay es la Agenda 2030, es una vez más, es ese globalismo en el que hay unas élites que pretenden imponernos a los demás el modo de vida en todos los aspectos, empezando por el consumo, pero que luego, evidentemente, ellos no lo predican una vez más con el ejemplo, ni muchísimo menos, obviamente. El pensar que empezamos por el transporte marítimo, que es probablemente lo que más contamina en el mundo. Hoy los coches que tenemos en Europa con la última normativa, la Euro 5, aquí, la 6 ya, perdón, sabéis que no contamina nada. O
sea, es absolutamente estricta, no contamina absolutamente nada. Es decir, vamos a un mundo electrificado con todos los problemas que ello tiene. Primero, que en Europa no tenemos la tecnología más puntera, no tenemos los recursos naturales, empezando por los minerales que hace falta para ir a ese mundo electrificado, y luego no te cuentan los problemas que hay, por ejemplo, con las baterías eléctricas, que son el 40 o el 50% del peso de un vehículo eléctrico, de todo el proceso de fabricación de esa batería, qué vamos a hacer con esa batería cuando ya no sea útil y todas se van degradando, o simplemente, ayer ponía un tuit que en Escocia, y lo decía un parlamentario británico, que en Escocia se habían instalado 16 millones de árboles para plantar granjas solares, es decir, poner placas solares. Se habían instalado 16 millones de árboles. Es decir, porque detrás de esto hay un gran negocio, no nos olvidemos, que es lo que se llama el capitalismo verde, donde hay gente que se va a hacer de oro en este proceso de transformación. Pero luego, ¿sabéis cuál es el promedio de vida de un aerogenerador? La esperanza de vida, entre 20 y 25 años. ¿Qué vamos a hacer con ellos cuando muchas de sus partes ya no sean válidos y muchas de sus partes no son reciclables? ¿Alguien está pensando en eso? Porque ahora, evidentemente, y todos efectivamente, todos queremos ser muy ecologistas y lo queremos, pero una vez más tenemos que entender lo que hay detrás. Margarita, al igual que yo, somos grandísimos amantes de los animales, Pero yo no estoy de acuerdo que a nosotros nos pongan a los seres humanos al mismo nivel que los animales. Y sobre todo, que nos dejen de considerar a los seres humanos, cada que rasques un poquitito, y lo estamos viendo todos los días, como cada país sigue tirando para él mismo, evidentemente, porque cada país sigue teniendo su propia política exterior, cada país quiere seguir siendo o tener un ascendiente diferente de... Bueno, pues esto es una pincelada sobre la Agenda 2030. Bueno, el tema de los animales, yo aquí tengo que decir que, bueno, esto también sería para hablar largo y tendido, pero desde que existe la humanidad, los animales son sometidos a una variedad infinita de sufrimientos y de torturas todos los días de nuestras vidas, las 24 horas del día, de diversas maneras en todo el planeta, y creo que al menos si comemos carne en un mundo con una mínima evolución espiritual y de conciencia, pues como mínimo la carne que nos la comamos, que esos animales nazcan felices, vivan en lugares confortables, agradables, abiertos, y luego cuando tengan que ser sacrificados que se haga con todo el respeto y sin ningún dolor. Eso es lo exigible, más allá de que seamos carnívoros y comamos carne, pero al menos lo mínimo es eso. Y creo que ahí es verdad que igual que se critica que se nos imponga dejar de ser carnívoros, también habría que hablar por parte de la mayoría que somos carnívoros, que nos comemos carne de animales que viven en auténticos campos de concentración, campos de tortura, y que sus vidas son horribles. No voy a extenderme más en este tema, pero si alguien profundiza un poquito en la tortura y el sufrimiento animal, cuidado, que no todo es ese progresismo ridículo, extremista, o ese buenismo, o imponernos este tipo de cosas. Si quitamos todo eso y vamos a lo objetivo, cuidado, que ahí hay un sufrimiento que, por favor, alguien debería ya poner coto. Y en ese sentido, es verdad que cuando se aprobó la ley de bienestar animal, se sacaban las cosas más bizarras de esa ley, pero cuidado, esa ley tiene cosas también que tienen mucho sentido. Quiero decir con esto que no nos vayamos a los extremos de que todo lo que hace aquel está mal y todo lo que hago yo está bien. Bueno, podemos encontrar también luces. Es como yo digo muchas veces, en todos los sistemas políticos a lo largo de la historia, todo el campo de las ideas a nivel histórico también, en todo podemos encontrar también cosas interesantes. No rechacemos por per se, no rechacemos porque sí, cualquier paquete de datos que tenga que ver con algo político, pero política con mayúsculas, en el campo de las ideas o la filosofía, sistemas de gobiernos, civilizaciones. No rechacemos todo al 100% porque sí, con nuestros prejuicios, ¿no? Yo creo que de todo se puede sacar, y esto es válido para muchos personajes, líderes mundiales. Se pueden sacar cosas también y luces aparte de las sombras, ¿no? Entonces, no rechacemos a veces también porque sí algo al 100%. ¿Podemos coger algo bueno de ahí? Sí. Y probablemente cogiendo cosas de todas partes y mezclándolas en una mezcla al servicio del bien común, pues podríamos encontrar un sistema mucho más humano. Bueno, dicho esto,
Simplemente os muestro aquí en el canal de Wild Project, que lidera Jordi Wild. Aquí hay un vídeo que os dejaré en la caja de descripción, que es un catedrático en ecología critica la Agenda 2030 y cómo puede ser un método de control. ¿Vale? Está bien que no lo cuenta un friki anti-Agenda 2030, lo cuenta un catedrático en ecología. Os dejaré el enlace. Bueno, ya por último os voy a dejar una intervención de Samuel Vázquez. Samuel Vázquez es el presidente del sindicato o asociación Una Policía para el Siglo XXI. Es un hombre muy preparado, que estudia mucho, un hombre muy elocuente cuando habla, y habla con argumentos y con información, y además con una amplia experiencia como Policía Nacional. Os voy a poner, hace poquitos días ha hecho una intervención en el Senado. En YouTube tenéis un montón de entrevistas e intervenciones de Samuel Vázquez, y es una de las personas más fiables a la hora de entender el fenómeno de la inmigración masiva, etcétera, etcétera, de la criminalidad en Europa y en España, Samuel Vázquez. Pero ahora va a hablar durante unos minutos sobre la gota fría, y con esto vamos terminando. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a los organizadores, gracias a Vox y gracias al Senado de España por poner la sala a disposición para un tema que, como ya se ha dicho, es un tema triste, pero como todo en la vida, me imagino que intentaremos sacar lecciones aprendidas. En España se lleva mucho esto del briefing. No sé, los que sois funcionarios quizá lo sabéis mejor, que es la charla que te da el jefe antes de salir. El problema es que muchas veces el jefe después de esa charla se va. Y claro, cuando acaba el servicio lo que hay que hacer es el debriefing. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha salido mal? ¿Dónde se puede mejorar? Y el debriefing ya no se lleva tanto. Eso ya se lleva menos porque implica asumir errores y eso no gusta casi nada. Entonces, que esto sirva hoy como un pequeño debriefing para que en el futuro no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Valencia, que básicamente todos lo podríamos resumir en una gestión criminal. Una gestión que, sin duda alguna... Os lo interrumpo esta vez. Más contundencia, más claridad y más valentía imposible. Gestión criminal. De haber estado en manos de otras personas, pues no habría sido igual. Estamos en manos de los peores en el peor momento, quizá. Y cuando aparecen este tipo de tragedias, pues muchos ciudadanos entienden en manos de quién estamos. Lamentablemente es verdad que tienen que aparecer este tipo de tragedias para que mucha gente despierte y entienda en manos de quién estamos. Tengo aquí una hoja, que es la portada, les voy a enseñar. Es una portada que pone la Administración del Estado y las inundaciones de agosto de 1983. Esto es un documento que se encuentra en la Fundación Sancho el Sabio en Vitoria. Es un documento público, por lo tanto ustedes pueden reservarlo en biblioteca y acudir allí, se lo sacan y lo consultan. Es lo que se hizo en Bilbao en las riadas del 83 desde el minuto 1. Y aquí podremos comprobar la diferencia que hay entre la vida y la muerte. En una catástrofe de estas dimensiones, la diferencia entre la vida y la muerte está en las primeras 72 horas. Después de esas 72 horas, encontrar ya a alguien con vida es realmente difícil. Hay muchas otras cosas, casas derribadas, coches que hay que localizar, destrozados, seguros, consorcios, bien. Pero la vida humana es, o debería ser, lo prioritario. Y esa vida humana y la diferencia entre vivir o morir en una catástrofe, en una tragedia, está en esas primeras 72 horas. Lo que no hagas en esas 72 horas ya no tiene solución. En esas 72 horas aquí no se hizo absolutamente nada, más que discutir sobre de quién era la competencia, en qué zona o en qué área y sobre qué herramienta de respuesta. Discutir, reuniones de políticos sin profesionales. Que le interrumpa otra vez, poco he hablado de cómo es posible, salvo porque se están obedeciendo órdenes, cómo es posible que el gobierno central, que el gobierno de la nación,
se deje de gilipolleces autonómicas y protocolos, se deje de competencias y esa misma tarde-noche de ese 29 de octubre mande en masa al ejército. Luego llegan periodistas al epicentro de la tragedia como Paiporta con Iker Jiménez y no llega el ejército. Porque no se le dejó. No les dio la gana. Y esto va mucho más allá de, bueno, lo dejo para que se lleve toda la culpa el gobierno autonómico del otro partido. Eso está ahí, en las cabezas de ellos estarán. Pero aquí hay algo más. Y ya no le interrumpo más a Samuel Vázquez, pero mira, yo ahí dejo caer que esto es un ataque contra España por intereses de fuera de este país y que esa inacción del gobierno no solamente es por intereses propios o por psicópatas. Esa inacción del gobierno es obedeciendo órdenes superiores de fuera de este país. Punto. Es lo que yo creo. Es un ataque con complicidad interna. Un ataque externo. Si queréis no participar de lo que estoy comentando, simplemente cálculos políticos, sociópatas en el gobierno, ¿cómo es posible que no mandes en masa a las Fuerzas Armadas? Es que es algo increíble. Es que si lo pensáis otra vez más, es que es entre incredulidad más absoluta y la rabia de no coger por el cuello a más de uno. ¡Qué vergüenza, de verdad! Y la gente ahogándose y muriendo. Como esta gente, los testimonios que hay de gente que pudo estar hasta 2 días gritando desde los coches atrapados en los garajes. Es increíble. Es que cuesta creerlo cuando uno lo piensa. No actives todos los mecanismos y toda la logística que tienen unas Fuerzas Armadas, que ahora lo vais a escuchar por boca de Samuel Vázquez. Bueno, y lo de la alerta de la Comunidad Valenciana, gente ya ahogada y a las 20:11 las alertas en los móviles. En fin. Me corto en cuanto a mis palabras y en cuanto a lo que yo pienso en el fondo que haría, porque no puedo jugármelo. No puedo. Con experiencia de campo, consejeros o consejeras de Interior que ni siquiera sabían de emergencias, que ni siquiera sabían que podían lanzar una alarma desde su móvil, 7, 8 políticos reuniéndose y tardando 1 hora en redactar lo que iba a ser el escrito que se iba a mandar a través de los móviles de alarma. Parte de ese tiempo lo gastaron en discutir si se debía mandar solo en español o en valenciano, mientras la gente atrapada en los garajes moría. Abuelos, padres, niños morían. Durante esas primeras 48 horas seguro que hubo mucha gente que agonizó mucho tiempo. Mientras aquí, políticos y también meto cúspide de pirámide administrativa, es decir, también funcionarios de uniforme, escogidos por libre designación, haciendo el seguidismo político a esos políticos que los habían escogido. Y a pesar de que tenemos, porque los tenemos, cientos de profesionales con experiencia de campo, cientos de profesionales que sí habrían tomado decisiones en esos primeros momentos, no les llamaron, no aparecieron. Así que durante esas horas trágicas, ¿quién llegó allí? ¿El Estado? O lo que queda del Estado, porque el Estado ya no existe. El Estado ya es el Gobierno. Todas las instituciones del Estado están copadas por miembros amigos del Gobierno. Por lo tanto, el Estado se identifica con el Gobierno y el Gobierno se identifica con el partido. Prácticamente el Estado es el partido. Entonces, mientras la gente moría, aquí discutían de quién era la competencia. 1983. Bilbao. 26 de agosto. 34 fallecidos hubo en total. En las primeras horas se desplegaron 26, hablo ahora del ejército. El ejército es la herramienta más útil, más eficaz, más eficiente, imprescindible en este tipo de tragedias. El ejército es el que está acostumbrado a la guerra, a los escenarios de guerra. Y Valencia, durante las primeras 72 horas, era un escenario de guerra, incluido el saqueo y el pillaje. Y el ejército, nadie como el ejército, sabe desenvolverse en esos escenarios. Pero claro,
El ejército son soldados españoles con la bandera de España en el pecho y lamentablemente vivimos en un país donde a la mitad del espectro político eso todavía le genera alergia y rechazo, hasta el punto de no activarlos cuando los tenían que activar. Más allá de que, controlando el poder mediático, llevan semanas, meses, bueno, no sé hace cuánto exactamente, pero semanas, discutiendo sobre si la culpa fue de allí, de aquí, del poder central, del poder autonómico, lo que todos tenemos claro es que hay una ley nacional, esa ley nacional es nítida y nos lleva a el famoso nivel 3, que es lo que se debió adoptar desde el minuto 1. Hay 3 figuras que lo pudieron activar. Luego se aprueba en el Consejo de Ministros que preside el señor Pedro Sánchez. Y 3 personas, 3 que lo pudieron activar. Una es el presidente de la comunidad autónoma, que no lo hizo, pero la ley ya prevé que si el presidente es un incompetente o un cobarde, no hace falta que haga nada. La delegada del Gobierno también pudo y tampoco lo hizo. Y por si acaso los 2 son incompetentes y cobardes, la ley prevé que el ministro del Interior, motu proprio, pueda también activarlo. Nadie hizo nada. Y la gente moría. 1983, 26 de agosto. En las primeras horas se despliegan desde Madrid, escala de mando, 26 mandos del Ejército Español, 230 de la escala de oficiales, 414 de la escala de suboficiales y 5.524 de tropa y marinería. Lo pone el documento técnico, no me lo invento yo. Zapadores, minadores, pontoneros, ingenieros de caminos, tendieron puentes, abrieron espacios entre el barro, levantaron campamentos y desde el primer día, desde la primera noche, constituyeron grupos de vigilancia antisaqueo. Militares, haciendo de policías, no pasa absolutamente nada. He conocido a algunos de esos militares, luego fueron policías, estaban entonces de reemplazo. Me han dicho lo que fue Bilbao esos días. Me han dicho cómo las familias de Bilbao abrían las casas a los militares, les daban comida y en una época sin móviles, después de muchas horas trabajando, les decían... Tercera interrupción, no puedo evitarlo, pero habrá que hablar algún día de los saqueos, los robos infames, inhumanos, hasta en coches con algún fallecido dentro del coche, por parte de bandas de auténtica gentuza, de auténtica basura humana. Bueno, aquí lo dejo. Esto saldrá. Durante este año se hablará también de este tema. Porque esto no parecía un país europeo. Parecía, pues, Atapuerca, ¿no? Los hombres de Cromañón. Ahí tenéis el teléfono si queréis llamar a vuestra familia para decirle que Con todos mis respetos a los hombres de Cromañón. Ahí lo dejo. estáis bien. Eso fue Bilbao. Miles de soldados. Y la ministra dijo antes de ayer que ella había estado allí y que no vio ningún soldado. ¿Para qué? Mintió. ¿Para tapar la gestión criminal? Primeras 24 horas. El Ejército de Tierra envía un equipo de reconocimiento del Regimiento Mixto de Ingenieros 6. Desplaza el Regimiento de Zapadores de Zaragoza con 12 lanchas Zodiac, 4 grupos electrógenos y varias unidades de achique de agua. Y traslada al Regimiento de Automóviles de la Reserva General de Madrid con víveres, mantas y camiones cisterna. Miles de litros de agua potable, miles de litros de leche. Primeras 24 horas. Aquí también llegó parte de ese material. Lo llevaron los chavales de revuelta. La Armada organizó un puente marítimo entre Bilbao y Santander, utilizando para ello las unidades navales Destructor Blas de Lezo, Patrullero Marola, Remolcador Mahón y Aljibe Marinero Jarana. Primeras 24 horas. El día 26 el Ejército del Aire monta ya un puesto de mando junto al Lendakari en San Sebastián. 2 helicópteros Super Pumas del SAR. Por otra parte, en las bases aéreas de Zaragoza, Getafe y Valladolid se decreta el estado de alerta y se ponen a disposición varios aviones de transporte. El aeropuerto de Foronda se constituye en centro aéreo de la región. Habilitándose un helipuerto, en esta fecha ya se dispone de 18 helicópteros, de los cuales 12 pertenecen al Ejército Español
4 a la Guardia Civil y 2 a particulares que los ofrecen. Estamos en 1983. No gozamos ni de una décima parte de la tecnología que gozamos hoy, ni de los recursos materiales y humanos. Lo que sí había era personas con un poco más de decencia al frente de las instituciones, que cuando vieron que se estaba jugando una batalla entre la vida y la muerte, decidieron no ponerse a discutir sobre competencias, decidieron no ponerse a discutir sobre el WhatsApp, sobre si el WhatsApp iba en valenciano o en español, decidieron ponerse a trabajar para salvar vidas. Casi desde las primeras horas, efectivamente, el mando único lo adquiere el entonces presidente de la comunidad, Carlos Garaikoetxea. Pero lo adquiere porque desde Madrid le dicen que así será mucho más operativo, dándole sin que él pida todo lo necesario, todo lo que se tenía, de todo lo que se disponía. La diferencia es una diferencia criminal. Y aquí, en un mundo cada vez más global, aquí en España cada vez estamos más atomizados. Somos un país con 4 niveles de administración, no sé si ustedes conocen muchos así, local, provincial, autonómico y nacional. 4. En un país occidental lo normal son 3, hay algunos que tienen 2. Nosotros tenemos 4. Entonces hay que discutir entre 4 sobre quién manda qué a dónde. Entre 4. Y hay que coordinarse. ¿Y por qué? ¿Por qué no establecemos desde el minuto 1 un mando único? ¿Por qué no se lo damos a un militar que es el que tiene experiencia en este tipo de catástrofes? ¿Cuál es la diferencia entre que hubieran gestionado esto profesionales y la gestión que han hecho los políticos? Yo creo que abrumadora. Coordinación. Primeras, bueno, antes no lo dije, pero antes de las 72 horas, vuelvo a Bilbao, antes de las 72 horas, 3 días después ya se encontraban desplazadas a la zona 2.800 guardias civiles y 10.000 militares. Coordinación. Y de tiempo no sé cómo voy, bueno, me quedan. Terminando el tiempo, voy a leeros, es que hoy prefiero antes de opinar mejor plantear hechos para que se vea el contraste entre lo que pudo ser y lo que fue. Evaluación de la emergencia en función de la información recibida la misma mañana del sábado 27, es decir, el día siguiente. Centralización de toda la información, así como de los canales de alerta, demanda y socorro. Potenciar de inmediato el dispositivo operativo logístico, actuando en el Gobierno Civil de Vizcaya con personal especializado enviado en helicóptero desde la Dirección General de Protección Civil de Madrid. Crear un centro de aprovisionamiento y concentración de recursos en las inmediaciones de la zona, en el aeropuerto de Vitoria, cuya dirección se encomienda a otro especialista de la Dirección General de Protección Civil de Madrid. Un enlace en la sede de Gobierno vasco, un enlace en el Gobierno Civil de Bilbao para las operaciones de socorro, un enlace en el Gobierno Civil para la planificación de las operaciones, un director logístico en el aeropuerto de Vitoria. Se canalizan peticiones y cierta ayuda a través de este mecanismo, cuyo Estado Mayor se encuentra en el Centro de Coordinación Operativa de la Dirección General de Protección Civil en Madrid. Y por último, el esquema de funcionamiento, que aquí lo abrevian, autoridades locales, Gobierno Civil, Gobierno vasco a partir del tercer día, Gobierno Civil, Vitoria, Madrid y viceversa. Discusiones sobre coordinación, políticos que eres tú, no que soy yo, no que eres tú, que soy yo, 72 horas y la gente muriendo. Se podría haber hecho de otra manera si hubiéramos estado en manos de otras personas y no de partidos políticos envenenados por este bipartidismo que nos condena desde hace ya décadas. Muchísimas gracias. Gestión criminal. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, que no se me olvide, quiero compartir otra vez un libro importante, que os recomiendo. Vale. Las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad, Lorenzo Ramírez. Otra persona que os recomiendo todas sus intervenciones que tenéis en YouTube.
Es una de las personas más lúcidas, más brillantes y más inteligentes que he encontrado desde hace años. Sus análisis de la geopolítica, de las relaciones internacionales, de la economía, de la política nacional, su capacidad para atar cabos permanentemente, su memoria, su estando al día permanentemente de todo tipo de procesos. Tiene una memoria prodigiosa, sobre todo tiene una inteligencia tremenda para hacer análisis. Os lo recomiendo y este libro es espectacular. Es un libro que complementa a los libros que os recomendé al principio de Alfredo Grimaldus. Hasta aquí hemos llegado, gracias por vuestra paciencia, difundid el vídeo, difundid el canal, es un vídeo importante, todas las personas que aparecen aquí, es una muestra interesantísima y muchísimas gracias por estar ahí, os mando un abrazo de parte de JMR Salinas, comandante en jefe de Geopolítica Cuántica.